¿Cómo están mis hermanos? Nuevamente es un gusto saludarles. Ya vamos por el tercer miércoles que estamos viendo la carta de Judas, esperando que nos queden 3 miércoles más. Y es una carta que la verdad, versículo por versículo, podemos hacer un tema y abarcar mucho más. No quiero extenderme mucho, sino para dejar solamente algunas ideas que en lo particular me han llamado la atención y que puedo entenderlas como para predicarlas pues un poquito, ¿verdad? Porque esto es muy extenso y puede llevarse a una profundidad muy grande, de la cual el libro del pastor Norman Holmes nos la enseña abundantemente y a profundidad. Mire, hermanos, ahora vamos a entrar a vamos a hacer un poco de doctrina, de enseñanza. Vamos a entrar ahorita al versículo 4 y dice así, vamos a darle lectura a Judas 1:4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Es la mitad del versículo 4. Fíjese muy bien que lo voy a leer nuevamente, pero estamos hablando aquí de personas que dice así, personas que habían sido destinadas para esta condenación. Uno pensaría que una persona que es destinada no tiene opción o libre albedrío para decidir su eternidad, sino que ya fue predicho lo que él iba a hacer, por lo tanto no le quedó otra opción que convertirse en un hombre impío, como dice el versículo 4. Y vamos a ver que estas personas han sido destinadas no porque ellos no les quedara otra opción, ni porque Dios haya puesto su dedo y ya quedaste tú como un hombre impío, ya destinado, sino porque estas personas han decidido ser así. Y Dios, conociendo el ámbito espiritual, conociendo el principio y el fin de toda esta era, para Él no hay nada oculto, Él puede ver desde arriba, desde Adán y Eva hasta la segunda venida de Cristo y más, por supuesto, pero Él puede ver cómo está pasando la historia y cómo ya pasó en su
conocimiento y en su sabiduría, Él puede saber cómo termina cada persona. Entonces dice aquí, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Entonces, mire, hay personas que dicen que uno no es salvo sino hasta el momento en que acepta al Señor Jesús, y eso es verdad, pero ya ha sido destinado para eso. Y vamos a empezar a la doctrina, versículo por versículo. Algo que yo aprendí del doctor Brian Bailey es que con versículos y versículos nadie podrá increpar a la Escritura. Podrán dar sus pensamientos, sus opiniones, pero la Biblia se interpreta a sí misma. Así que vamos ahora a Romanos 8:29, por favor. Romanos 8:29 dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Fíjese aquí la otra parte. A los que antes conoció, también los predestinó. ¿Qué quiere decir? Que Él nos conoció antes y sabía cómo íbamos a responder al llamado de Cristo, y por lo tanto nos predestinó y nos hizo un plan. ¿Cuál es este plan? Dice, para que fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y dice el versículo 29 al principio, a los que antes conoció. ¿Antes de qué, hermanos? Eso es bien interesante. Entonces, Él nos conoció antes. Vamos ahora a Apocalipsis 13:8. Apocalipsis 13:8. Dice así: y la adoraron todos los moradores de la tierra, están hablando de la bestia, del anticristo, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, vemos aquí que Dios, conociéndonos antes de la fundación del mundo, sabiendo cada persona cómo iba a responder, por el libre albedrío que Él nos dio, les arma un plan para bien o para mal. Para bien, porque entonces estamos destinados a ser hechos conforme a Cristo. Y para mal, como lo leímos en la carta de Judas, dice: hombres impíos que convierten en libertinaje. Fíjese cómo hay dos ramas de la predestinación conforme al conocimiento de Cristo y a la decisión que cada uno de nosotros vamos a tomar. Miren, Éxodo 7:3. Vamos a Éxodo 7:3. Y dice así, hablando Moisés de que iba a ir a sacar a su pueblo Israel de la tierra de Egipto, dice: y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Dios es el que nos conoce antes de la fundación del mundo, y aquí vemos en Faraón que Él dice que Él va a endurecer el corazón de Faraón. Pero no lo va a endurecer por la propia voluntad de Cristo, por querer usar a una persona a su voluntad, sino porque se le dio la oportunidad a Faraón de poder abrir su corazón y sacar al pueblo. Pero como Él endureció su corazón en el conocimiento de Dios, en la predestinación de Dios, el significado de predestinación, hermanos, es el conocimiento anticipado de las cosas. Entonces, aquí podemos ver que Dios endurece el corazón de Faraón, y estamos en Éxodo 7. Ahora vámonos a Éxodo 8:32. Ya había pasado algunas plagas, ustedes pueden ver. Éxodo 8:32. Y dice así: mas Faraón endureció aún esta vez, o sea, ya habían pasado otras veces, ya podemos ver anteriormente cómo Faraón seguía endureciendo su corazón. Dice: mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir a su pueblo. Capítulo 8, versículo 19 dice: mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Vemos que en el versículo 7, el conocimiento de Dios de las cosas, la predestinación, podemos ver el conocimiento de Dios, que Él dice: yo lo voy a endurecer. ¿Por qué? Porque yo sé que Él no va a atender a todas las señales y a las palabras y milagros que voy a hacer por medio de Moisés, mi siervo. Por tanto, Él se va a endurecer, y la consecuencia es que yo voy a endurecer el corazón
de Faraón, hermanos. Entonces, esto es algo que podemos ver como doctrina y poder saber que aún Judas Iscariote, Dios, conociendo lo que él iba a hacer, en su conocimiento lo predestinó, porque él no iba a tener amor por la verdad. Judas Iscariote, mejor conocido como el traidor, uno de los 12 discípulos, llamados a ser pilares de la iglesia, o llamado más bien dicho a ser pilar de la iglesia, estuvo con el Señor Jesucristo, hizo milagros, vio los milagros, tuvo la enseñanza misma de Cristo aquí en la tierra, pero él decidió conforme a la concupiscencia, conforme a su corazón, no quiso redimirse, no quiso entregar sus deseos engañosos, el amor al dinero, y lo vendió por unas monedas de plata a Cristo. Entonces, todos en esta vida tenemos la decisión de tomar lo correcto o de no tomarlo. En este caso, Cristo ya sabe la decisión que vamos a tomar, y aún así, a las personas que sabe que se van a perder, les da muchas opciones, muchas opciones. Dios habla por sus familiares, por personas, por situaciones, por sueños, por visiones. Pero la gente no quiere, entonces por tanto, Cristo ya sabe cuál es el fin de ellos, pero siempre hay opciones para buscar el camino correcto. Entonces podemos ver en Efesios también 1:4, por favor vamos a Efesios 1:4, para cimentar esta enseñanza, esta doctrina. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Entonces podemos ver que ya fuimos predestinados antes de la fundación del mundo. Por supuesto que en el presente uno tiene que aceptar al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Ese es un hecho. Pero Él ya sabe en su conocimiento cuál es nuestra actitud hacia la oferta, hacia la gracia de salvación, si la vamos a tomar o no la vamos a tomar. Y Él, sabiendo que la vamos a tomar, entonces nos predestina para un rumbo, para una tarea, para una meta en específico. Entonces aquí volvemos a leer Efesios 1:4, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos hechos santos y sin mancha delante de Él. Antes de la fundación del mundo, Cristo nos escogió, escribió nuestro nombre en el libro de la vida. Gracias a Dios que podemos poner nuestras manos y nuestro futuro en alguien que nos conoce antes de que se haya fundado la tierra, hermanos. A veces es muy difícil descansar en la voluntad de Cristo porque pensamos que nosotros podemos hacer mejor las cosas, o con nuestra actitud, quizá no con nuestra boca, pensamos que Dios no puede, no está capacitado, o quizá no está interviniendo, ¿verdad? Para mí es algo a veces muy difícil, a veces lo hago, a veces no, el saber que Cristo tiene todo bajo control cuando las cosas van mal, ¿verdad? Pero bueno, mire, quiero que esto quede muy claro para que nosotros podamos tener enseñanza y doctrina de que Cristo nos escogió antes de la fundación del mundo. Gracias a Dios por su presencia, podemos descansar en un Dios todopoderoso y soberano. Pero mire, vamos a Tesalonicenses 2:10-11. Segunda de Tesalonicenses 2:10-11. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No la recibieron por voluntad propia estas personas para ser salvos. Por tanto, versículo 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Quién es el que envía el poder engañoso? Dios. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que no crean, para que crean, la verdad y no crean, para que no crean la verdad y crean la mentira, hermanos. Lo mismo que acabamos de leer de Faraón. Primero Faraón endurece su corazón y podemos ver que lo que viene es que Dios endureció después ya su corazón. Esto es algo muy peligroso y debemos de decir a Dios, cambia mi corazón o dame un corazón nuevo o ablanda mi corazón para que siempre pueda yo
amar la verdad y pueda obedecer la verdad. Entonces vemos que Dios es el que envía el poder engañoso, hermanos. Dios permite que a veces ministros lleguen a nuestras iglesias con mentiras, con falsedades o rebajando la verdad para que podamos nosotros decidir si vamos a amar la verdad o amar la mentira. Y esto nos lleva, por último, hermanos, a la segunda parte de Judas, del versículo 4. Dice: hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios permite que estos hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, nuestro Señor Jesucristo, puedan entrar en la iglesia o podamos tener algún compañerismo en cierta medida con personas que hacen esto. Es Dios quien lo permite, hermanos. Entonces, ¿cuál es nuestra reacción ante esto? Bueno, nuestra reacción va a ser lo que hay en nuestro corazón, y lo que hay en nuestro corazón es lo que se haya sembrado, hermanos. Simplemente aquí ya viene una cosecha. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Esta semana yo tuve un sueño en la cual yo veía que una nación entraba en guerra con otra nación. No sé si esto pudo haber sido más carnal o si tenga un tema espiritual. Pero esta otra nación podría haber sido la iglesia. Y yo le preguntaba a Dios en el sueño, ¿por qué está siendo atacada esa otra nación que a mi parecer era la iglesia? Y eran 3 palabras. La primera fue velada a mi conocimiento cuando desperté, pero la segunda palabra fue por limpieza, que Dios me decía que era atacada, y tercera, porque había infiltrados. Entonces es lo mismo aquí. Dios va a permitir una guerra y un ataque a la iglesia en general para limpiar a su iglesia, y 2, porque hay personas infiltradas, como vemos en el versículo 4. Hermanos, espero esta enseñanza, esta doctrina haya sido de bendición. Yo me despido y espero verlos el próximo miércoles. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes y con nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos.